Hola, mi nombre es Fernando Álvarez, sean bienvenidos nuevamente a la explicación del video anterior. En esta ocasión corresponde a la realización de, o mejor dicho, la explicación de los cálculos y el análisis de resultados. Bien, primeramente, pues antes de pasar a los cálculos, es importante mencionar que las tablas que previamente llenaron deben estar estas llenadas, para su redundancia, que en las unidades del sistema internacional. Esto es pues que la posición está en metros, como ya se les da, y el tiempo en segundos, recordando que su simulador les da el tiempo en milisegundos, así que pues debieron haberlo pasado, convertido a segundos. Así que bien, una vez ya teniendo las tablas llenadas correctamente, pasamos a los cálculos y el primer inciso veamos que lo que dice es realizar los gráficos de posición versus tiempo, es decir, x en función del tiempo para cada una de las tablas previas. Y eso no es más que graficar los datos de las tablas que ustedes previamente llenaron correctamente. Bien, eso considerando pues todas las técnicas y todas las consideraciones de un buen gráfico. Ahora bien, en el segundo inciso dice que encuentren la aceleración del sistema para cada gráfico mediante el proceso de linealización. Pero bien, pues a esos gráficos, desde luego que para poder llevar a cabo el proceso de linealización es importante primero poder asociar una ecuación que describe ese gráfico. Entonces para ello vamos a pasar a este espacio y vamos a recordar que la condición de nuestro experimento es de que estamos trabajando con una fuerza aceleradora constante. Esto es también lo mismo que decir que la aceleración es constante. Por lo tanto, si la aceleración es constante, estarán de acuerdo en que yo puedo utilizar perfectamente esta ecuación, como lo vimos también en la parte teórica. Así que también considerando que pues nuestro sistema parte del reposo, nosotros podemos ver que este término se nos anula, puesto que la velocidad inicial es 0, y a su vez partimos desde el origen, ¿no?, donde nosotros hemos establecido nuestra referencia, por lo tanto la posición inicial es 0. Y esto lo que nos permite a nosotros es ver que nuestra ecuación se reduce simplemente a estos términos, a que la posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y esto es simplemente ax en función del tiempo. Sin embargo, es evidente que es una relación no lineal, ¿de acuerdo? Entonces, analizarla directamente no se nos es posible, por lo tanto, sabemos que en estos casos lo que procede es llevar a cabo el proceso de linealización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, como ya lo hemos aprendido, simplemente vamos a escribir acá la ecuación que tenemos que linealizar y la vamos a comparar con un modelo que nosotros proponemos, el cual es lineal, que tiene una nueva variable dependiente, ¿sí?, una pendiente, una nueva variable independiente y un intercepto. Aquí voy a sumar 0 simplemente para poder hacer una comparación. Veamos por comparación simplemente, la variable dependiente simplemente sería x, la independiente simplemente sería el tiempo al cuadrado, y esto lo que nos lleva es a poder deducir el cambio de variable que vamos a hacer. Es decir, que la nueva variable dependiente va a seguir siendo simplemente x, la nueva variable independiente va a ser simplemente el tiempo al cuadrado, y por lo tanto lo que nosotros vamos a graficar es, x en función del tiempo al cuadrado. A su vez, siempre por comparación, podemos ver que la pendiente de ese gráfico linealizado sería simplemente un medio de la aceleración y el intercepto, pues en teoría debe ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la pendiente de ese gráfico es simplemente un medio de la aceleración, donde esa aceleración desde luego va a ser una aceleración experimental. Y es la aceleración del sistema, ¿sí?, puesto que asumimos que esto se mueve como un todo, de acuerdo a una misma aceleración. Por lo tanto, simplemente despejando, tenemos que ese valor de aceleración, que vamos a decir que es una aceleración experimental, es igual a 2 veces la pendiente. Y el intercepto, pues, es simplemente igual a 0, aunque para nuestro experimento nosotros al menos esperamos que sea aproximadamente 0, ¿de acuerdo?, por algunos errores de medición que ya conocemos que se pueden producir. Así que bien, básicamente con eso tenemos el cambio de variable necesario para linealizar la expresión y a su vez entonces poder determinar la aceleración, que es lo que nos piden para cada uno de los gráficos. Y también tenemos cómo lo vamos a calcular, simplemente es 2 veces la pendiente. Así que bien, vamos entonces a regresar a los cálculos y tenemos
disculpen por esos ruidos, pero pues ya saben que es inevitable. Bien, tenemos en el inciso número 3, interpretar el resultado de estas aceleraciones. Dice que mencionemos por qué razón varían al ir incrementando la masa del carrito. Bueno, pues aquí esto es básicamente una pregunta de análisis, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes lo que van a hacer es ir viendo cómo va cambiando los valores de la aceleración conforme se va variando la masa. Si es que esta aumenta, disminuye o pues lo que suceda con ella. Es una pregunta de interpretación. Bien, continuando tenemos que en el cuarto inciso dice que llenemos una tabla. Y la tabla consiste en llenar la aceleración experimental que encontraron en el inciso número 2 y la otra columna pues dice que lo que llenemos es la masa, el inverso de la masa total, donde la masa total es simplemente la masa del carrito más la masa colgante, ¿de acuerdo? Entonces la suma de esas dos y al sacarle su inverso, ese valor es el que vamos a poner en esta columna, es decir, el inverso de la masa total. Bien, continuando, vemos que en el inciso 5 dice que grafique la aceleración en función de la masa total inversa, es decir, los datos de esa tabla. Pero bien, ¿por qué graficamos la aceleración en función de la masa total inversa? Y aquí aprovecho a mencionemos la siguiente pregunta para hacer un análisis completo y vamos. Dice, ¿cuál es el significado físico de la pendiente de este gráfico? Bien, veamos. Lo que nos pregunta es, lo que nos preguntamos es ¿por qué graficar la aceleración experimental en función de la masa total inversa? Y a su vez, ¿cuál es el significado físico de la pendiente de ese gráfico? Desde luego, si nos habla de una pendiente, esperamos un gráfico lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a ver si eso es cierto? Bueno, pues bien, simplemente vamos a partir de que lo que estamos graficando es aceleración en función de masa total inversa, ¿no? Pero veamos, nosotros sabemos que de la segunda ley de Newton, tenemos que si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? O sea que la aceleración despejando no es más que la fuerza sobre la masa. Para nuestro sistema, si la escribo, sería la aceleración experimental y si yo considero a todo el sistema, ¿verdad? De acuerdo, con eso sería una masa total, ¿no? De todo mi sistema. Pero esto evidentemente no es un gráfico lineal. Si queremos podemos verlo de esta manera, solo simplemente reescribiéndolo de una forma más fácil de ver que no es una relación lineal, evidentemente. Esto es la aceleración experimental en función de la masa total, no es lineal. Así que pues, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente llevar a cabo el proceso de linealización. De la misma manera, comparamos con un modelo que sí sea lineal. Simplemente así, voy a reescribir. La aceleración experimental es igual a la fuerza por la masa, y lo vamos a escribir de esta manera, inversa, la masa total inversa. Así que si nosotros comparamos con un modelo lineal, como lo hicimos previamente, ¿verdad? Vamos a tener, voy a sumar un 0 acá para poder hacer la comparación completa. Veamos que la variable nueva dependiente sería simplemente la aceleración experimental y la independiente sería el inverso de la masa total. Es por eso que nos piden graficar la aceleración experimental en función del inverso de la masa total, porque eso nos va a llevar a tener un gráfico que sea lineal, ¿no? Entonces, a su vez podemos ver que la pendiente de ese gráfico simplemente sería la fuerza, ¿no? Así que, ¿qué podemos nosotros concluir? Bueno, pues que el cambio de variable, la nueva variable dependiente va a ser simplemente siento la aceleración experimental, la nueva variable independiente, la masa total inversa y ¿qué más? Pues el significado físico de la pendiente de ese gráfico. Veamos que la pendiente no es más que la fuerza aplicada. Entonces ese es el significado físico de la pendiente. Así que bien, continuemos con el inciso 7. Dice que apliquemos las leyes de Newton a el sistema del carrito y la masa colgante para obtener la aceleración teórica. Estamos de acuerdo que lo anterior son aceleraciones experimentales, o sea que ahora nosotros queremos una ecuación que nos permita calcular la aceleración, pero de forma teórica, no experimental, para poder después en el paso 8 compararlas por medio del error relativo. Entonces para ello necesitamos una ecuación que describa cómo se comporta la aceleración en ese sistema. Y eso lo vamos a lograr simplemente haciendo un análisis del sistema, que ya he preparado aquí previamente, un bosquejo más o menos del sistema que nosotros tenemos. Veamos que lo que tenemos es el carrito con masa m sub c y la masa colgante con masa m sub p. Así que, pues, para hacer un análisis dinámico, un análisis con la segunda ley de Newton de este sistema,
podemos hacerlo de dos maneras. Primero podría hacerse analizando todo el sistema como tal, ¿verdad? Un solo sistema. Sin embargo, pues por razones didácticas vamos a analizarlo por partes. Esto para que se vea un poco más, esté un poco más asociado a los análisis que ustedes hacen en su clase teórica y pues sea un poco más fácil de entender de dónde salen las ecuaciones. Y también entender que el sistema en principio es uno solo, que se mueve a una sola aceleración y es esa la que nosotros queremos calcular. Entonces, primero, pues lo que voy a hacer para ello es, vamos a identificar los sistemas de análisis. Entonces vamos a ver, vamos a analizar el sistema de solo el carrito. Vamos a llamarlo a este sistema 1 y vamos a analizar solo la masa colgante. Vamos a llamarlo a este sistema 2. Y luego lo que vamos a hacer es ver cuáles fuerzas están actuando sobre ellos. Entonces, si vemos en el lado del carrito, evidentemente pues este está sobre una superficie que aunque no tiene fricción, ¿verdad? Esa es una condición del experimento. Si la reacción de esa superficie están de acuerdo que es una fuerza normal, ¿no? Ante la acción de la masa del carrito, o de su peso, mejor dicho. Entonces, desde luego también a eso está su peso, ¿no? Que sería igual a la masa del carrito por la gravedad. También por otra parte tenemos, están de acuerdo aquí, como esto está atado a una cuerda, ¿no? Pues desde luego que aquí va a existir una tensión, ¿no? Entonces vamos a marcar esa tensión T. Y bien, como no hay fricción, pues ya no hay más fuerzas que estén actuando sobre ese sistema, ¿verdad? Recordemos que en la polea, ¿sí? No hay fricción y tampoco consideramos su masa, o sea que si analizamos el segundo sistema vemos que evidentemente aquí va a haber una tensión, ¿de acuerdo? Así que pues va a haber una tensión y con lo que he mencionado, como no hay fricción y no consideramos la masa ni de la cuerda, también la cuerda se considera que es inextensible, no hay masa en la polea ni fricción en ella, entonces pues la tensión es la misma, ¿de acuerdo? Por eso pongo la misma letra T. Y por otra parte tenemos el peso, ¿no? El peso de la masa colgante, que sería simplemente m sub p por la gravedad. Así que hemos identificado todas las fuerzas que están interactuando y pues nada más lo que nos queda es hacer el análisis dinámico con la segunda ley de Newton por medio de, o mejor dicho, a cada uno de los sistemas. Entonces bien, vamos a mover un poco esto y vamos a analizar sistema por sistema. Veamos el sistema 1. Para el sistema 1, pues evidentemente el movimiento, perdón, vamos a identificarlo antes de poder hacer el análisis. Desde luego que el movimiento es en este sentido para el sistema 1 y en el sistema 2 estarán de acuerdo que es en este sentido, ¿no? Así que, pues veamos, para el sistema 1 no hay movimiento vertical, ¿no? Así que pues en principio no me interesa hacer el análisis en cuanto a las fuerzas verticales, sino más bien en las horizontales para el sistema 1. Por lo tanto voy a escribir la segunda ley solamente en X porque solo me interesan las fuerzas horizontales. Ahora bien, acá yo debería de poner la aceleración en X, ¿de acuerdo? Pero recordemos que esto es un sistema que pues todo se mueve a la misma aceleración, así que la aceleración del sistema 1 va a ser la misma en magnitud, ¿de acuerdo? Que el sistema 2. Por lo tanto, nada más lo voy a poner como X, perdón, como A. Ahora bien, entonces hagamos el análisis y veamos las fuerzas que están actuando horizontalmente. Tenemos básicamente la tensión y pues no hay más, ¿no? Así que pues esto lo igualamos a la masa, por cierto, debe ser la masa del carrito, ¿no? Entonces debe ser la masa del carrito por la aceleración. Y esto ya nos da, perdón, una ecuación, ¿no? Y no tenemos nada más que hacer. Bien, algo que yo recomiendo o de repente sugiero es que siempre establezcamos aquí en la parte izquierda hacia donde estamos considerando las fuerzas positivas, ¿no? Eso se hace en el sentido del movimiento siempre que haya, ¿no? Si no hay movimiento, pues no hay ningún problema, se puede considerar cualquier dirección como las positivas. Ahora vamos a analizar el sistema 2. Bien, acá es lo contrario, el movimiento es completamente vertical, ¿de acuerdo? Así que no hay movimiento horizontal, por tanto lo que me interesa a mí analizar es las fuerzas verticales. Así que lo que voy a plantear es la segunda ley para las fuerzas verticales. Y esto va a ser simplemente igual a la masa, que en este caso ¿de quién? La masa colgante por la aceleración. Hemos dicho que vamos a llamarla simplemente A. Y voy a considerar
positivas en el sentido del movimiento, es decir, hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que bien, veamos. Positivas, el peso, ¿no? Que va hacia abajo, o sea que tendría yo la masa colgante por la gravedad menos la tensión. Y esto es igual a la masa colgante por la aceleración. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros previamente ya habíamos calculado cuánto vale la tensión, ¿de acuerdo? En la ecuación anterior, así que nosotros simplemente la podemos sustituir para poder ir despejando las ecuaciones. ¿Y qué es lo que tendríamos? Bueno, pues nos quedaría que la masa colgante por la gravedad menos la masa del carrito por la aceleración es igual a la masa colgante por la aceleración. Y aquí nosotros podemos despejar fácilmente. Vamos a hacerlo por partes. Tenemos la masa por la gravedad es igual, del otro lado paso, ¿verdad? Tendría yo la masa del carrito más la masa colgante por la aceleración. Así que la aceleración, y vamos a ponerle aquí teórica, porque esta es una ecuación para calcularla de manera teórica, va a ser simplemente la masa colgante entre la masa del carrito más la masa colgante por la gravedad. Así que básicamente lo que tenemos acá no es más que la ecuación que describe precisamente la aceleración de forma teórica, ¿sí? Entonces esto es la ecuación que tenemos para calcular las aceleraciones de forma teórica. Y eso es lo que nosotros vamos a necesitar para el inciso número 7, donde dice que analicemos con leyes de Newton para calcular ese valor de aceleración teórica para cada una de las mediciones. Entonces obviamente ustedes lo que deben ir haciendo es sustituyendo. Aquí estos valores están de acuerdo que son constantes, porque la masa colgante siempre era la misma. La que iba variando era esta, ¿no? La masa colgante, perdón, la masa del carrito. Entonces lo deben ir calculando para 100, 300 y 500 gramos, que fue lo que fue variando. Desde luego que esto deben pasarlo a kilogramos, ¿no? Para poder evaluar eso en unidades del sistema internacional. Bien, vamos finalizando y vemos que lo que nos preguntan es cuál será el valor de la aceleración si la masa colgante y la masa del carrito tienen el mismo valor. Bueno, pues eso es muy sencillo, se los dejo a ustedes. Es simplemente qué pasaría, o sea, preguntarse qué pasaría si, vamos a decir, cuánto es la aceleración teórica si la masa del carrito es igual a la masa colgante. Pues ahí ustedes sustituyen y ven qué es lo que sucede en ese caso. Y finalmente lo que pregunta es que si se verá afectada la aceleración del sistema si este cambia a un planeta, a Júpiter en este caso, donde la gravedad ya es 24.8 metros por segundo al cuadrado. Es muy fácil de ver, porque la ecuación vemos que depende de la gravedad. Si cambia la gravedad, evidentemente va a cambiar ese valor de aceleración. Así que pues básicamente eso sería todo en cuanto a los cálculos. Y pues gracias por su atención.